Lo dijo él. A primera hora. La alcaldesa de Manta aparece ayer en un video pidiendo al gobierno que intervenga la empresa pública de movilidad de Manta. Vamos a recapitular antes de escuchar a la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, quien solicitó la intervención inmediata de la empresa pública de movilidad, luego de que se conoció la detención de Cristian M., agente de tránsito municipal, junto al cabecilla de los choneros, Adolfo Macías Villamar el Asfito. Valdivieso calificó el caso como un síntoma de una situación más profunda, grave y estructural que afecta a Manta y al país. Y subrayó la necesidad de sanear una entidad marcada por años de irregularidades. No podemos mirar a un lado, debemos actuar, afirmó la alcaldesa. Cristian M., funcionario de la empresa pública de movilidad por más de 13 años, cayó en un operativo el pasado 25 de junio junto al cabecilla de la estructura criminal de los choneros, nos referimos a Fito, quien se refugiaba en una casa que estaba a nombre del empleado público. Valdivieso señaló que la empresa ha sido escenario de agresiones, amenazas, bombas, muertes y vínculos con estructuras al margen de la ley. En los últimos años, la empresa de movilidad mantense ha sido blanco de atentados y asesinatos. Desde 2023, 11 agentes de la institución y 2 funcionarios han sido asesinados. O sea, en 2 años hablamos de 13 personas vinculadas en la empresa de movilidad de Manta que han sido asesinadas. Se suman también 2 incendios, uno de los cuales habría sido provocado. La alcaldesa Valdivieso denunció que los gobiernos locales previos ignoraron estas irregularidades y que aquello habría permitido que se perpetuaran por décadas. Es una acción dolorosa pero necesaria para el futuro de Manta, insistió. La solicitud de intervención no es una medida impulsiva, según Valdivieso, sino una respuesta a la crisis estructural. Escuchemos un extracto de este video que lo posteó la propia alcaldesa de Manta en su cuenta, en sus redes sociales. Dura más o menos 4 minutos, hemos sacado 1 minuto y medio, que tiene el condumio del pedido de la alcaldesa. Póngale, por favor. Uno de los detenidos en ese operativo era un funcionario de la empresa pública de movilidad, un servidor que figuraba en la nómina municipal desde hace más de 13 años. Ese hecho no puede tomarse como un episodio aislado. Es apenas un síntoma de una situación que posiblemente es más profunda, más grave y más estructural aquí en Manta y en todo el Ecuador. Porque no se trata solo de una persona. Se trata de una institución que por años ha sido permeada y debilitada por redes ajenas a los principios del servicio público. Solicitamos al Gobierno Nacional que se considere la intervención de la empresa pública de movilidad de Manta. Esta no es una solicitud impulsiva, ni una reacción improvisada. Es una acción profundamente dolorosa, pero necesaria para el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando una institución pierde el rumbo, cuando sus procesos han sido contaminados por intereses diferentes a los propósitos de toda una ciudad, lo más responsable no es mirar a un lado, sino actuar. Esta empresa ha sido durante años escenario de hechos irregulares que todos conocen, pero que nadie se atrevió a enfrentar. Agresiones, amenazas, bombas, muertes, ausencias sistemáticas y ahora vínculos directos con estructuras al margen de la ley. Esa es la parte pertinente, el condumio del anuncio de la alcaldesa de Manta. Lo de la alcaldesa de Manta, sin lugar a dudas, es absolutamente preocupante. Me refiero al pedido que ella hace de intervención, y no me refiero al pedido propiamente dicho. Creo que el pedido es lo que corresponde. Refleja una realidad que no es exclusiva de Manta. Es una realidad de varias empresas de movilidad en varios cantones del país, en donde se han reproducido estos inconvenientes derivados de una suerte de secreto a voces, y es este maridaje entre instituciones estatales con el crimen organizado. Y por ejemplo,
basta con salirnos de Manta e ir al Cantón Durán. No se olviden ustedes que las competencias del tránsito, transporte terrestre y movilidad están en manos de las municipalidades. Y en el ámbito de sus competencias tienen estas empresas de movilidad. En Durán, por ejemplo, el 14 de enero pasado, apareció un panfleto de el grupo denominado los Latin Kings, que amenazaba directamente a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Durán, exigiéndoles pagos millonarios, protección bajo amenaza de muerte. El 19 de marzo del año pasado, el subinspector Byron Cisalima, de la Agencia de Tránsito de Durán, fue asesinado por sicarios mientras circulaba por una avenida del Cantón. En ese mismo ataque resultaron heridos otros compañeros. Más recientemente, en febrero pasado, 3 de febrero del 2025, el agente Kelvin Jarama fue asesinado a tiros frente a la delegación de la Agencia de Tránsito de Durán. Y así, uno va explorando, uno va revisando, por ejemplo, antecedentes en donde se han dado hechos de violencia que han desembocado en el asesinato de funcionarios o de agentes de tránsito de varias jurisdicciones. Y Manta no ha terminado siendo la excepción, porque como di lectura en la nota publicada por Diario El Universo, da cuenta cómo en los últimos 2 años, 13 personas vinculadas a la Agencia de Tránsito de Manta han sido asesinadas, más 2 incendios, uno de ellos aparentemente hay la presunción de que habría sido provocado. Yo vengo planteando permanentemente en este espacio que hay una gravísima crisis institucional en el Ecuador, que debería ser atacada en su integralidad y no solamente con medidas parche. El problema de este país es que somos una especie de colcha de retazos, en donde buscamos soluciones muy coyunturales para temas específicos, pero no atacamos los temas de fondo. Aquí la corrupción y el crimen organizado han permeado a la cosa pública. Y si no se ataca de raíz esta problemática, cualquier medida que se tome, la alcaldesa pide la intervención del gobierno. Probablemente es una medida necesaria en las condiciones actuales y tiene que ver justamente con la imposibilidad que tiene la municipalidad de Manta de por sí sola tratar de extirpar este maridaje entre miembros de la institución con el crimen organizado y necesita apoyo externo. Pero esto tiene que ser integral. Aquí tenemos otros ejemplos y gracias que Andrea me está apoyando buscando justamente varios ejemplos de otros casos, ¿no? Ya, me salí de Manta, me fui a Durán. Vamos a Machala. Septiembre del 2023, un agente de tránsito, Cristian Cecilio Castro Jiménez, fue asesinado por sicarios mientras jugaba cartas en dependencias municipales. Otro compañero resultó herido. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, en marzo del 2024, la provincia tuvo una oleada violenta. En el transcurso de una semana, 3 agentes de tránsito fueron baleados. 2 fueron asesinados. En Esmeraldas, en 2023, enero, un agente de tránsito de Esvial, empresa pública, fue asesinado cerca de una parada de buses en la ciudad de Esmeraldas. Miren ustedes todos esos antecedentes que sirven para sustentar el comentario. Y que refleja justamente cómo el crimen organizado ha cooptado la administración de justicia. Ha habido agentes fiscales vinculados con sus relaciones con el crimen organizado, abogados en libre ejercicio que sirven de enlace entre jueces y fiscales con los capos del crimen organizado, agentes de seguridad penitenciaria, policías, militares, agentes de tránsito. Y yo les voy a añadir algo más, algo que quedó en el aire, porque en este país somos un solo hervor, lamentablemente. En enero del año 2023, la Fiscalía receptó 2 denuncias para investigar el financiamiento de las campañas electorales de varios alcaldes que buscaban la reelección
y de candidatos que buscaban llegar por primera vez a las alcaldías de sus respectivas jurisdicciones. La nueva denuncia la presentó Fernando Villavicencio, en ese tiempo presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La segunda denuncia la presentó Juan Zapata, en ese entonces ministro del Interior. ¿Qué pasó con esas denuncias? La Fiscalía las ha investigado. Han pasado 2 años y medio. ¿Ya? Esto fue en enero del 2023. En 2 años y medio, la Fiscalía, que es muy diligente para ciertos temas, y ya voy a hablar de otra perla de la Fiscalía, es muy diligente para ciertos temas, para otros simplemente mira para otro lado. En 2 años y medio, ¿qué ha hecho la Fiscalía respecto de establecer si ha habido nexos de alcaldes o de candidatos a la alcaldía con grupos de delincuencia organizada? Por eso yo digo que este país es una colcha de retazos y somos un solo hervor. Que la gente se olvida de los temas. Por supuesto, existimos aquellos que tratamos de hacer un ejercicio de memoria. Y de invitar a la audiencia a recordar con juicio crítico ese tipo de episodios. Aquí somos campeones para los escándalos mediáticos. Porque ¿saben qué? Bueno hubiese sido que la Fiscalía empiece inmediatamente un proceso de indagación previa, que arroje resultados para saber si efectivamente ha habido alcaldes o candidatos que tenían algún tipo de relación con el crimen organizado que financió sus campañas electorales. Porque ese es otro tema del que poco o nada se habla. El origen de la plata para poder participar como candidatos y candidatas a las campañas electorales. ¿Qué pasa con los controles por parte de las autoridades? ¿Alcanzan? ¿Son insuficientes? Este es un todo, ¿no? Es un todo. Miren ustedes cómo el crimen organizado ha cooptado las instituciones del país. Entonces, si bien es cierto este pedido de la alcaldesa de Manta, es un llamado urgente y desesperado frente a lo que está pasando con un funcionario, un agente que estuvo 13 años en la institución, pero resulta que ha tenido esta relación directa con el crimen organizado, da cuenta justamente de este maridaje. Debe ser institucional y no puede ser un hecho aislado, porque la propia alcaldesa habla de otros hechos similares y está pidiendo el apoyo del gobierno. Pero no basta con eso, si no se buscan soluciones integrales a lo que está pasando a nivel nacional y a nivel de todas las instituciones de la República. Este país está cooptado por el crimen organizado. Pero aquí somos campeones para pelearnos o tener estas bronquitas innecesarias por cualquier tontería en lugar de entender que se requieren soluciones de largo aliento y de fondo. Y por supuesto, declaraciones muchísimo más contundentes por parte de las autoridades. Acá, por ejemplo, gracias a Edison Pérez, le envío un abrazo, con el dedo en la llaga. Recuerda que en el caso de Quito en la pandemia, por ejemplo, hubo agentes municipales de tránsito que custodiaban unos extranjeros vinculados justamente a un proceso de pruebas de COVID. Me acuerdo, tal cual. Acá que me dice don Andy Morán, las agencias de tránsito son súper útiles en los gobiernos locales para las mafias, ya que escoltan y avisan todo, son una fuente de inteligencia. Así como para tratar de entender qué tienen que ver los agentes de tránsito con el crimen organizado. Buena reflexión la que hace Andy. Acá el flaco José Antonio. Hay que reconsiderar las delegaciones de tránsito a las alcaldías. En su momento los benefició por la fuente de ingresos por matrículas, sanciones y radares. Y aquí José Antonio hace una gran pregunta. ¿Les quedó grande el manejo institucional y el control interno? ¿Les quedó grande? Porque acuérdense ustedes que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, estableció justamente la posibilidad de que las municipalidades accedan al control del transporte terrestre, tránsito y movilidad, que antes estaba en manos de la Policía Nacional, ¿se acuerdan? Y luego, por supuesto, la Ley de Tránsito. Y se establecieron, si mal no recuerdo, 7 municipalidades que eran las más grandes, las que podían en primera instancia acceder completamente a esa competencia. Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, Loja, si mal no recuerdo, me parece que Ibarra también. Hubo, me parece, 3 niveles
cuando comenzó justamente el traspaso de la competencia del tránsito, transporte y seguridad vial a las municipalidades. Les quedó grande el manejo institucional, como dice José Antonio. O sea, es una buena idea además, porque se supone que son los niveles más cercanos a la gente. ¿Y por qué la policía tiene que dedicarse a su rol fundamental, que es la de preservar nuestra seguridad? Acá Moniquita Vaca Orellana le envió un abrazo. Me dice, no creo que les quedó grande. El problema, dice Mónica, es que la mafia está en todas las instituciones, y es verdad. Pues. Ahora, claro, lo que dice José Antonio nos invita a una reflexión. Y va de la mano con lo que me escribe Daniel Montalvo. La policía también está infiltrada. Además, usan armas y la corrupción ha tenido casos gravísimos. Miren ustedes, en todo lado uno encuentra infiltración del crimen organizado. Acá también me escribe Ricardo, le envío un abrazo. En todos lados está la mafia. En la Comisión de Tránsito del Ecuador les dan hasta escoltas. Acá el buen amigo, el apreciado Alexander Moreira desde Puerto Viejo, le envió un fortísimo abrazo. Recordemos, la policía lo tenía y se lo quitaron por múltiples actos de corrupción y actualmente está también infiltrada. Es que esa fue la razón por la cual le retiraron a la policía el manejo del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Se acuerdan que también habían denuncias de corrupción? Y las cosas no cambiaron para mejorar. Doctor Freddy Vega, cuidado porque la otra opción es que vaya al control de tránsito a la Policía Nacional. Y esa no es la solución, suscribo. El problema es que todas las instituciones de seguridad están infiltradas. Gran problema que tiene este país. Por eso yo les insisto, aquí somos extremadamente epidérmicos y no abordamos los temas de fondo, que tiene que ser una verdadera depuración a nivel institucional. Por eso no basta con aprobar leyes si usted no tiene al mismo tiempo una depuración de las instituciones que son las encargadas de ejecutar las leyes. No basta con los discursos oficiales si eso no se traduce en concreciones. Acuérdese de esto también, me dice André, Policía Nacional. En septiembre del 2022, chats entre Norero y el entonces jefe del distrito San Borondón, coronel Neiser Mazón. Memoria, audiencia, memoria. Revelaron que Norero pagó el mantenimiento de 13 patrulleros para la policía en ese cantón. Inicialmente se habló de 12 vehículos y luego se corrigió a 13 por aproximadamente $42,000. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con ese caso? Claro, y el argumento, ¿no? Algunos trataban de encontrar una explicación. Y por eso existimos aquellos que defendemos el papel del Estado, pues. Y que no estamos de acuerdo con este tema de las donaciones cuando es el Estado el que tiene que proveer y garantizar que la policía tenga suficiente armamento, municiones, uniformes, equipos, vehículos. En algún momento, a propósito de aquel episodio que me trae a colación Andrea, de que Norero habría pagado por el mantenimiento de 13 vehículos de la Policía Nacional en San Borondón. Hubo varias denuncias en diversos cantones de los más pequeños de la República, en donde la gente tenía que ser vaca para poder comprar una batería del vehículo de la Policía Nacional. ¿Se acuerdan? Fue un cantón de Zamora Chinchipe, me parece que hasta se viralizó el video. Y a través del Facebook pedían justamente la posibilidad de generar esta vaca para poder comprar una batería. Esas son las cosas que pasan en el Ecuador. Y claro, Julito Sari dice, ¿y ahora y en quién confiamos? Que venga el Chapulín Colorado, pues. ¿En quién confiamos? No tenemos en quién confiar. ¿Y saben qué? No tenemos en quién confiar porque las instituciones están permeadas y porque el Estado en su conjunto no hace algo para depurarlas. Partir de la depuración antes de cualquier anuncio rimbombante. Hay que depurar las instituciones. No son unas 2 o 3 manzanitas podridas. Las instituciones están cooptadas. Jueces de bolsillo,
policías corruptos, militares corruptos, o ya se olvidan de cómo se supone que escapó alias Fede hace un par de semanitas de la cárcel, vestido con uniforme militar, por el cual están siendo procesados 22 militares. ¿Ah? Esa es la realidad del Ecuador. Por eso yo no me quedo solamente con este pedido de intervención que hace la alcaldesa, que puede tener su razón de ser, y yo le entiendo a la alcaldesa Valdivieso. Pero tiene que ser una decisión integral y a nivel nacional. Acá me ponen la gasolina para las motos. Patricia Núñez me dice, un día más hablando del actor geopolítico, del que ninguna autoridad quiere hablar directamente, el narco y la delincuencia organizada ha infiltrado todo. Y mientras tenga más recursos y mejores armas que el Estado, eso no va a cambiar apenas con buenas intenciones y planes Fénix. Mi doctor Javier Salgado dice, si depuras todo a fondo, ¿quién gobierna? Todos tienen rabo de paja. Hay que hacer algo ya, y por algo hay que empezar, ¿no? Hay que empezar por algo. Pero como aquí somos un solo hervor, y somos tan un solo hervor, que luego de la captura de Fito, por supuesto, como aquí todo es polémico, y todo es polémico lamentablemente porque no le dicen al país la verdad. Yo por enésima vez voy a repetir, yo sí aplaudo la captura de Fito, que es un logro del gobierno sin duda, sin olvidar que fue este gobierno al que se le escapó Fito. Ya. Pero lo capturaron, bien. 17 meses después lo capturaron, bien. No compro la narrativa de que haya sido por las 2 leyes vigentes, que le agregaron una más. No compro. Pero resulta que en estas horas ya aparecen publicaciones. Allá la publicación de un medio colombiano. Acá, por ejemplo, póngame las publicaciones de los periódicos locales, por favor. Miren, por ejemplo, Diario La Hora dice, alias Fito intentó negociar, pero un equipo del ejército lo descubrió y fue capturado. Dice La Hora. Semanas antes de ser capturado, espéreme, póngame La Hora de nuevo. De nuevo La Hora, póngale. Semanas antes de ser capturado, alias Fito buscó contactarse con autoridades, ahí está, del gobierno y la justicia para negociar su entrega. La Hora accedió a una carta escrita por alias Fito, además de fuentes que cuentan que exigía el líder de Chorenos y cómo el ejército dañó su intención de negociar. Eso pone La Hora, póngame el siguiente. Ahora sí expreso. Alias Fito, medios colombianos hablan de posible entrega pactada con el gobierno. Gracias. Si es así como dicen La Hora y Expreso, otra vez, la captura de Fito no fue por las leyes aprobadas. Pero bueno, frente a esto, se espera obviamente una respuesta por parte de las autoridades que sea contundente, ¿no? Entonces apareció un canal de televisión colombiano a publicar justamente lo que dice Diario Expreso. ¿Y qué responde el ministro del Interior? Póngame los 2 spots del ministro del Interior. En el 1 dice, Canal 1 de Colombia, me parece que el noticiero se llama Noticias 1. De Colombia miente. Alias Fito no se entregó, no hubo ningún pacto y no participó Colombia. Su captura fue una operación 100% ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, basada en amplias labores de inteligencia. 2. Las versiones de entrega pactada o mediación extranjera desinforman y faltan al esfuerzo institucional que puso fin a tiempo a su peligrosidad. Gracias. ¿Cuál es el problema de esta versión del ministro? Como decía ayer Caro Basante de Lupa Media, la versión del ministro es una, decía Carlos Noroña, la versión del ministro es una versión, pero es una versión, no es la única versión. Y la versión del ministro debería ir acompañada de un sustento, sobre todo frente a todo lo que se está señalando ahora mismo. Entonces, claro, por ejemplo, el estratega comunicacional Andrés Obando Balseca publicaba ayer. El ministro del Interior dice que lo publicado por un medio colombiano es mentira. Esa es una de las situaciones donde la reputación actúa. Es la palabra del ministro versus la del medio de comunicación. La palabra del ministro es la del gobierno, la palabra del gobierno es la del presidente, y la palabra del presidente a lo largo de estos años ha ido perdiendo valor.
Adicional, hace algunos días, un periodista ya hizo pública la negociación de alias Fito con el gobierno. ¿Ya? En conclusión, a menos que se presenten pruebas concretas, el ministro no saldrá bien parado de esto. Y por supuesto hay la expectativa a ver qué va a pasar hoy con la conferencia de prensa de los lunes de la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, quien, según Andrés Obando, tendrá su primera vocería de tensión porque seguramente le van a preguntar sobre esto. Es pregunta de cajón, ¿no? Y por supuesto, cito lo que dice Andrés, ¿no? Un comunicador, una radio de Guayaquil, muy suelto de huesos, habló que hubo esta negociación de Fito con el gobierno. Carolina Villanieto, por ejemplo, dice, el ministro respondiendo, qué difícil situación. Con declaraciones no se gana confianza y menos con tweets. Tendrá que presentar datos, versiones de otros, bitácoras desde militares y policías y aún así quedará la duda. El solo hecho que deba responder ya es un error. María Eugenia Molina. Cuando la situación requiere transparencia, la autoridad debe saber controlar la narrativa. La credibilidad requiere data, argumentos contundentes. Decir que un canal miente no aclara las dudas ni ayuda a sostener la reputación. Es momento de comunicar con estrategia, ministro, dice María Eugenia Molina. No se pueden quedar solamente con esos dos posts, ministro Reinberg. Hay que presentar el condumio. Porque ¿sabe qué? Al decir esto, repito lo que dije el viernes y lo que dije el jueves, lo digo el lunes. El plantear estas interrogantes, quienes lo hacemos, no le estamos haciendo el juego a la delincuencia organizada. Ni estamos enojados porque se capturó a Fito. Yo sí estoy feliz de que hayan capturado a Fito. Y he felicitado, tercera vez, tercer día, felicito al gobierno por la captura de Fito. Me alegro que hayan capturado a Fito. Pero al mismo tiempo no nos crean tontos. Entonces yo creo que la transparencia siempre es importante para entender las cosas. Incluso para desmontar las narrativas que se tratan de posicionar. Quieren desmontar las narrativas, quieren desmontar la publicación del canal colombiano. Presenten datos, presenten cifras, presenten hechos. Con contundencia, ¿no? Me parece a mí. La captura de Fito, dice Mónica Luzárraga, tiene más versiones que el cuento de la Cenicienta. Tal cual. Mi colega Néstor Aguilera. Hablando del tema de la policía, ¿no? Regreso al tema de la policía. La semana pasada en el grupo de WhatsApp de auxilios en San Rafael pidiendo cuota para arreglar la UPC, que se cae a pedazos, igual está la de Capelo. Los delincuentes no son tontos, migran a donde ven debilidades y por eso Rumiñahui es tierra de nadie, dice. Y la respuesta es lenta casi siempre. Que Durán, el resto del Guayas y casi toda la costa son preocupantes, sí, y el resto del país. Aquí Néstor me plantea lo que pasa justamente en el Valle de los Chillos, en el cantón Rumiñahui. Gelacio Mora desde Guayaquil se pregunta, ¿en manos de quién está la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas? Por enésima vez, repito como cotorra, la calentura no está en las sábanas. No está en las sábanas. Bueno, voy cerrando el comentario. ¿Dónde está Dieguito? Ya viene Dieguito para ir cerrando el comentario. ¿Qué me dicen por acá también? Mi querido amigo Henry me dice, en Vilcabamba, en Loja. La policía pedía apoyo a un ex uniformado que cuenta con una camioneta de transporte para ir a atender llamada de auxilio. Mi sub vio el llamado a través del chat comunitario. Apoye para ir a verificar. El ex policía es mi cuñado y vocal de un gobierno autónomo descentralizado. Acá Panchito Herrera dice, ¿y si la versión de uno es cierta? Por eso la respuesta del ministro puede decir simplemente, no, ustedes mienten. Ustedes, Canal de Televisión de Colombia, mienten. Muestre los datos, las cifras, etcétera. Eso es lo que corresponde, ministro. Y al pedir esto, al sugerir esto, no se le está haciendo el juego al crimen organizado. Se está planteando la necesidad de que exista transparencia. José Antonio dice, ¿cuál sería el efecto social al saber que Fito negoció con el Estado su entrega a cambio de no tocar a la familia en la entrega de unos bienes? Sería un desastre y no sé si hay marco legal que lo permita. Mi querida doctora Paola Gachet, negociar no es malo. Negociar muestra que tenemos la capacidad de solucionar los problemas de una forma racional. Las balas no son todo. Interesante reflexión de Paola. Andreita Castillo, aquí habría que preguntarse qué pasó con el círculo de seguridad de Fito. Llama mucho la atención que una persona del calibre y la importancia en el mundo del narco, acá en el país,
no haya tenido al menos 2 personas que lo cuiden. Eso también da muchas cosas que pensar. Buenos aportes de mi audiencia, muy buenos aportes para tratar de sustentar el comentario de este tema sobre el cual, otra vez, nuevamente, transparencia. Yo creo que es fundamental que le cuenten al país la verdad de la milanesa para despejar las dudas y, por supuesto, desmontar algunas narrativas. Pero háganlo, presentando el sustento correspondiente, no solamente con 2 posts. No se queden con eso. Porque, obviamente, se alimenta la duda. Y se plantean una serie de interrogantes en torno a este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.